Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, buenas, bienvenidos. Vamos a estar hablando en un par de minutos sobre los lácteos y su relación con la salud. Voy a estar conversando con la doctora Daniela Piñolo, médico de Casa Vive. Así que ahí ya está conectada, la voy a invitar para empezar esta conversación. Hola, Hola, ¿cómo está ¿qué tal? ahí? ¿Bien y tú? ¿Todo bien? Sí, todo Bien bien. también. Todo bien, ahí se está uniendo más gente, así que darle la bienvenida. Vamos a estar hablando hoy día de lácteos y salud. Principalmente vamos a hablar, ¿no es cierto?, de lactancia materna, de leche materna y de leche de vaca. Así que eso, recordarles que estamos haciendo estas instancias de conversación desde Casa Vive para educar en temas de salud, entendiendo nuestra visión poco reduccionista de salud, es decir, que hay muchas cosas que influyen en la salud humana y es súper relevante entenderla, educarnos en estos temas para tomar el control de nuestra salud. Así que hoy día estoy con Daniela, que es médico también de Casa Vive, que le pido que se presente para quienes no la conocían. Bueno, yo soy Daniela Viñolo, soy médico general, dedicada a la alimentación basada en plantas principalmente. Y además de eso, este es un tema que me toca como profundamente porque tengo tres hijos que han sido criados en su mayoría, digamos, sin leche de origen animal. Y también sufrí como en carne propia algunas de las consecuencias de la ingesta de lácteos, así que vamos a hablar de eso ahora. Y tú también Eso. vas a Sí, contar pues. nuestra triste historia. Sí, en el fondo la idea es conversar algunas cosas que son intuitivas, algunas cosas que son lógicas, también recoger algo de evidencia científica, ¿no es cierto?, que revisamos con información que hoy día es súper moderna, de peso, en revistas internacionales de gran peso académico, y también compartir eso con algunas experiencias personales, la experiencia tuya, Daniela, que, digamos, vives en persona, educar a niños sin consumo de leche de vaca, lo que hoy día parece ser medio revolucionario, medio desafiante, pero que la idea es que podamos ir normalizando, conversar hoy día por qué, y también escuchar algunas recomendaciones internacionales que cuando las estudiamos nos sorprenden porque en el fondo la baja consumo de leche de vaca al parecer hoy día está siendo mucho más masivo. Se escapó la invitada de hoy. La voy a invitar de nuevo a ver si quiere participar. Tu pánico escénico. Entonces, eso vamos a hablar hoy día de. ¿Me sacaste? Luz, te escapaste. Vamos a estar hablando entonces de lactancia materna, leche y leche de vaca. Y bueno, comencemos entonces, Dani. Como les contamos, vamos a tocar principalmente estos dos puntos. Eh, Primero, comentar generalidades muy obvias, ¿no es cierto? Los mamíferos son este grupo de animales que tienen glándula mamaria y que a través de la glándula mamaria producen leche con el objetivo de alimentar a las crías de esa raza. O sea, esto es algo que define el ser un mamífero. Entonces, el ser humano es un mamífero, por tanto, la hembra del ser humano tiene glándula mamaria para alimentar con esa leche a su cría, y lo mismo cada mamífero, la hembra de la raza tiene glándula mamaria para alimentar con esa leche a las crías de esa raza. Y es cierto que de algunos años hasta ahora, en algunas sociedades se ha consumido lactancia, o se ha consumido leche de otros animales, principalmente de la vaca, pero también entenderlo en las cantidades que se consume ahora en los últimos años, o sea, los procesos, por ejemplo, modernos de pasteurización que permiten el consumo muy generalizado de leche de vaca, tiene un poco más de 100 años, entonces son cosas también recientes de nuestra modernidad y que nosotros en general vemos cómo la modernidad va influyendo negativamente en la salud de las personas. Así que eso vamos a introducción y vamos a empezar hablando sobre lactancia materna. Bueno, la verdad es que cuando empezamos a estudiar sobre lactancia materna y que creemos que es importante hablarlo ahora, porque muchas de las pacientes que vemos, la realidad que vemos nosotros como médicos, es que muchas mujeres que no están dispuestas o
A veces no pueden tener suficiente leche, lo cual se entiende que busquen otras maneras de nutrir a sus hijos, pero hay muchas que de verdad lo hacen porque sienten que es más fácil, que es menos esfuerzo, y entonces la idea es que vayamos entendiendo por qué la lactancia materna es la mejor alimentación que puede obtener nuestro bebé, nuestra guagua, una vez que nace. Y dentro de los conceptos que me encantó cuando empezamos a leer, este concepto de que la leche es un fluido vivo, que es dinámico. Eso es súper bonito porque en realidad desde que la guagua nace, desde que la madre tiene a su guagua, van teniendo distintas etapas de producción de leche. Entonces hay distintas leches, ¿cierto? El calostro, que es como desde el nacimiento o desde antes del nacimiento, algunos días antes se empieza a formar, hasta, no sé, por el tercer día, después viene otro tipo de leche, hasta los 15 días, y después en adelante se habla como de la leche madura. Y cada una de estas etapas va teniendo distintas concentraciones de nutrientes, distintas concentraciones de grasa, distintas concentraciones de distintas cosas, que van a depender de los requerimientos que tenga la guagua en ese momento. Y eso es súper bonito porque además de esto que nosotros ya lo sabíamos, ahora se sabe que este dinamismo es más aún. O sea, puede cambiar, algunas personas dicen que incluso cambia entre cada toma durante el día, en las horas, va cambiando, dependiendo del estado emocional de la guagua. Si está triste, puede que cambie. Si el niño está enfermo, también va a cambiar la característica de la leche. Van a pasar distintos tipos de proteínas. Entonces, es algo súper rápido. Y eso es súper bonito, que tiene que ver también con cómo nos comunicamos. Una cuestión súper intuitiva. Y la otra cosa, bueno, que es súper bonito y que también tiene que ver con otro tema que nos gusta mucho, que es la microbiota, ¿cierto? Que también sabemos que la leche materna tiene gran concentración. Bueno, tiene obviamente proteínas, agua, grasas, azúcares, que eso es algo que ya lo sabemos, y dentro de eso tiene mucha lactosa, que es un azúcar, y vamos a hablar de eso para que quede claro también la diferencia entre intolerancia a la lactosa y alergias. Exacto. Pero entonces hablar de que la leche tiene bacterias, y que tiene un montón de bacterias, o sea, tiene como 700 tipos de bacterias, y que esto también va cambiando con algunas cosas, como por ejemplo, hay un estudio súper choro que leímos, que el tipo de parto condiciona mi perro se volvió loco. El tipo de parto también va a condicionar la presencia de ciertas bacterias. Exacto. Entonces, ¿podéis seguir tú un segundo? Dale, sí. Entonces ahí veíamos cómo de alguna manera hemos hablado de los beneficios, ¿no es cierto?, del parto natural, porque a través del canal del parto, a través del canal vaginal, el recién nacido se pobla su microbiota, ¿no es cierto? Hemos hablado de la microbiota, que son todas las bacterias y otros organismos, microorganismos, que acompañan al cuerpo, que se sitúan particularmente en el tubo digestivo, y esta microbiota se forma en el canal del parto, y como decía la Dani, la leche que produce la madre cuando tuvo un estímulo de parto normal, con todo lo que se desencadena hormonalmente, el estrés, etcétera, todo lo que significa ese proceso, va a cambiar la composición de la leche materna, ¿no es cierto?, haciendo que la leche esté en el momento que debe estar, que es el calostro que recibe este recién nacido. Entonces, la ausencia del estímulo de un parto normal, que hoy día también vemos como la cesárea en Chile, por lo menos, las cifras que se presentan son muchas veces exageradas, y no solamente en los casos que debiera ser estrictamente indicado. Sería otro argumento para comprender, que en el fondo comprender la fisiología del cuerpo. Comprendemos que el parto normal pobla la microbiota del recién nacido y también desencadena estos mecanismos para que la leche materna, desde el inicio de la lactancia, tenga lo que ese recién nacido necesita, y la ausencia del estímulo de un parto normal va a ser relevante, y por así decirlo ya empieza a ser una desventaja, y nosotros sabemos, y vamos a conversarlo ahora también en relación a la lactancia materna, como un niño, un recién nacido, que nace por cesárea, tiene más riesgo de ciertas enfermedades, tiene más riesgo de mortalidad, tiene una alteración de su sistema inmune, y asimismo un niño que no recibe lactancia materna
o que la recibe por poco tiempo, tiene algunas desventajas, y visto del otro lado, la lactancia materna exclusiva está estudiadísimo como factor protector de enfermedad infecciosa, de crecimiento normal, etcétera. Sí, pues, entonces ya, tú completaste todo eso, que es súper importante el fondo, porque ahí es donde se empieza a formar la microbiota de la guagua. Y, y mi padre me volvió loca realmente. Y otra cosa importante de los factores que pueden influir dentro dentro de las características que tenga la leche, que también fue interesante, que eso no lo conocía, es que a mayor ganancia de peso de la madre durante el embarazo, o si tiene un índice de masa corporal mayor previo a embarazarse, entonces la diversidad bacteriana de la leche va a ser distinta. Eso también es un factor que podemos tener en consideración para cuando hablemos con una persona que quiere que va a tener guagua en el fondo. Bueno, o sea, la leche de una madre con un índice de masa corporal normal y la leche de una mujer que durante su embarazo tuvo una subida de peso normal, digamos, tiene una mayor variedad, ¿no es cierto?, de microorganismos, por lo tanto va a ser más enriquecedor para la flora, para la microbiota de ese recién nacido. Entonces ahí entendemos también cómo el cuerpo funciona también perfecto, y cuando está en su equilibrio va a ser capaz, en este caso, la mujer, esa glándula mamaria, de producir leche adecuada, leche correcta, la leche en el fondo que necesita este recién nacido. Claro, porque eso es algo que ya sabemos, que a mayor diversidad de bacterias, entonces mejor calidad de vida, mejor salud, menos enfermedades aparecen. Una de las cosas que en realidad la conversábamos hoy día en la tarde, y también es como un poco obvio, que creemos que también tenemos que empezar a pensar en... Nosotros acá vamos a darle algunos conocimientos, ¿cierto?, que pueden ser científicos, para que tenga más validez algunas cosas que decimos, pero sentimos que el sentido común es lo que tiene que primar acá. Entonces, una de las cosas que hablábamos con el Manu es que en el fondo a los niños se les llama lactante. Manuel me decía, oye, si se les llama lactante hasta los 2 años, y de ahí en adelante los niños ya se les llama preescolar, entonces está claro que solamente tienen que tomar leche hasta los 2 años, o que esa sería como la edad que fisiológicamente en el fondo estaríamos preparados para tomar hasta ese momento, y después ya nada más. ¿Y qué es lo que pasa con el resto de los mamíferos? El resto de los mamíferos tienen cierta etapa de lactancia, y después de eso nunca más toman leche, y mucho menos de otro mamífero. Es como una de leche de conejo. Y lo que decías tú, pues, de la dentición. Claro, sí, pues ahí también conversamos eso que dices tú, que a mí me parece, o sea, nosotros clasificamos al niño que nace, o nos clasificamos por etapa. Entonces el recién nacido es menor de 1 mes porque recién nació, y después del primer mes hasta los 2 años le decimos al niño lactante, porque comprendemos que ocurren ciertos procesos fisiológicos en ese momento en el cuerpo, en que ese animal humano está preparado principalmente para recibir lácteos, y lácteos de la madre, que sería un ideal, ¿no es cierto?, que todas las guaguas, todos los niños, todas nuestras crías humanas recibieran lactancia materna hasta los 2 años, que ya veremos que por temas socioculturales va a ser difícil, y que eso, la recomendación es que sea lo máximo posible, mínimo 6 meses. Y por otro lado, conocemos que la dentición del ser humano se inicia hacia los 6 meses más o menos, y está completa a los 2 años en general. O sea, a los 2 años el ser humano, ¿no es cierto?, esta cría humana tiene una dentición completa, que son 20 dientes, que llamamos dientes de leche o dentición decidual, que luego va a tener su proceso de cambio a una dentición definitiva entre los 6 y los 12 años. Pero cuán impresionante es pensar que a los 2 años ya está completa una dentición decidual. ¿Y cuál es el objetivo de esos dientes? Comer comida sólida. Entonces, a mí me da risa, porque de repente veo a niños que se alimentan principalmente de lácteos, con muy poco estímulo para estos dientes que ya están formados a los 2 años,
y además la indicación es que estén mascando un juguete o algo duro para fortalecer esos dientes. Entonces, cuán lógico sería pensar que, tanto por el argumento de fortalecer esos dientes, los dientes están, y eso se podría hacer en el fondo con comida real, ¿no es cierto? Con alimentos reales que un niño de esa edad pueda ya comer sin ningún problema. Eh, entonces, cuán lógico puede ser esto, como dices tú, Dani, más allá de que daremos algunos datos, que la ciencia hoy día, que algunas recomendaciones internacionales están llamando o desincentivando el consumo de lácteos por algunas razones que ya diremos. Si miramos a nuestras crías humanas, vemos que a los 2 años tienen dientes, les decimos lactante hasta los 2 años, y lógico es pensar que un mamífero vaya a suplir su alimentación con la leche de otro mamífero, a no ser que sean situaciones extremas. Exactamente. Bueno, y para ir cerrando con el tema de la lactancia materna y pasar al tema de la leche, el consumo de leche de vaca principalmente, se ha visto de que en realidad nosotros sacamos estos datos de la Sociedad Chilena de Pediatría y nos parecen algunos interesantes porque es para tratar de incentivar en el fondo que haya mayor consumo de lactancia materna. Se hicieron unos estudios solamente considerando una lactancia materna exclusiva de 3 meses, lo cual es poco. Y aún con ese poco consumo se vieron algunas cosas increíbles, como por ejemplo que había un 64% menos probabilidades de hacer un cuadro gastrointestinal severo durante el primer año de vida, un rotavirus, ¿cierto? Cualquier otra enfermedad así como viral severa, que los cuadros por virus respiratorio sincicial, que es uno de los que generan mayor hospitalizaciones durante el primer año, disminuyen su severidad como en un 74%, y por otro lado, que también estos cuadros de infecciones respiratorias agudas bajas disminuían su hospitalización durante el primer año de vida también en un 70%. Entonces son cifras increíbles, y que por otro lado aquellos niños que se alimentaban con fórmula tenían un 15% de probabilidades más de morir por neumonía, por ejemplo. Entonces, bueno, y además de algunas cosas que sí se saben respecto a que personas que se han alimentado, que han sido criados con leche materna, en la adultez van a tener menos riesgo de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de problemas, por ejemplo, de dislipidemia, que son patologías que vemos a diario. Entonces, entendiendo cuáles son los beneficios, ¿cierto?, podemos tomar mejores decisiones. Y eso es lo que queremos, y que por lo demás, como decía el Manuel, nosotros no deberíamos estar hablando acá incentivando a nadie para que le dé leche a la guagua, pues, si es como lo normal, ¿cierto? Para eso tenemos glándulas mamarias y para eso tenemos leche una vez que nacen nuestras crías. Así que eso es lo fisiológico nomás. Exacto. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que es súper categórico, ¿no es cierto?, la evidencia que hay, más allá de lo lógico que es, para incentivar la lactancia materna al máximo. Eso tiene que ver evidentemente con prácticas profesionales, con pacientes, tiene que ver con medidas de salud pública, tiene que ver con políticas públicas, y creo que también es la vocación de centros como Casa Vive hacer educación a personas que puedan estar interesadas, pero también exponer ciertos puntos que puedan ir significando ciertas decisiones o ciertos consensos culturales que van a permitir sin duda, en definitiva, una mejor salud de todos. Y eso en cuanto al aporte que tiene la lactancia materna para la salud de la población, es algo que sí o sí tenemos que ir conversando. Ay, ya. Y está loca, hoy día está enferma. Ya, pero ahí. Bueno, ahí yo creo que queda súper claro, digamos, el tema de la lactancia materna, como decíamos, aparte de lo que es, como todo lo que está estudiado en cuanto a sus beneficios, aparte de la conexión emocional que puede haber, que creo que es algo también súper propio y lindo de la mujer. Entonces... ¿Te escucho más bajo, Manu? Yo te escucho bien. ¿Y a ver? Sí, ahí sí. Yo te escucho bajo ahora. No sé, se escucha como bajo. ¿Ustedes escuchan bien? No escuchamos. Pasemos entonces al... Se escucha lejos, dice. Sí, pero como que pasó algo así en Instagram, ¿no? Va, qué raro, se bajó el volumen. Ahí sí,
A ti sí. Ahora sí. ¿Ahí sí? Sí. No. Te faltó leche, Manu, dicen. Ah, se me fue el sonido, qué raro. Te faltó Milo. Va. No, pero ahí se escucha bien, Manu. Sí, yo te escucho bajo, de lejos. ¿Sí? Sí, Yo ahora te ahí escucho bien. sí. Ya vale, Ahora, ahora sí. ahora sí. Entonces, el segundo punto que vamos a tocar es la leche de vaca, que hay algunas cosas súper relevantes que contar. Hoy día, como decíamos, saludo a Nicolás Troncoso que me acaba de mandar un piropo. El Milo es pura azúcar, sí, yo soy enemigo número uno del Milo. La leche de vaca, ¿no es cierto? Que hay hartos mitos culturales al respecto, hay algunos argumentos que siempre se han comentado para incentivar su consumo, que tiene que ver con que tenemos una creencia, ¿no es cierto? Una creencia cultural de que la leche de vaca nos hace bien. Siempre se ha tomado leche, entonces parecen ser argumentos como que nos dejan contentos. Y lo otro tiene que ver con el tema del lácteo, del calcio, perdón, que siempre se ha usado el calcio como argumento súper relevante por la salud ósea, por el riesgo de osteoporosis, por el riesgo de fractura. Y hoy día la evidencia ha mostrado incluso cosas contrarias en relación al consumo de leche y el calcio. Y también nosotros siempre vamos a entender que la salud de cada parte del cuerpo es súper multifactorial, ¿no es cierto? No es reduccionista, no es que yo por comer calcio voy a tener buena salud ósea, sino que un estilo de vida saludable va a tener por consecuencia que mi cuerpo funcione bien, y esto lo hemos comentado en relación al sistema inmune, lo hemos comentado en relación a la mantención de un peso saludable, y quería linkearlo con alguien ha preguntado cómo mejorar la leche materna, ¿no es cierto? ¿Qué alimento puede ser especial como para que la madre produzca leche de calidad? Y en el fondo es lo mismo, o sea, un estilo de vida saludable, hablamos de el tener un peso adecuado, la actividad física, el tomar sol, el ritmo circadiano, o sea, un conjunto de cosas van a ser lo que le permitan a la mujer desarrollar o producir una leche que sea normal, y por lo tanto va a tener la calidad necesaria para esa cría. Oye, Entonces, bueno, hablamos eso empezando a hablar de la leche de vaca como por estos algunos mitos que hay de su consumo. sí, yo quería justamente como agarrarme de esas tres cosas porque yo creo que podemos ir como haciendo justo desmitificando cada cosa. O sea, como la leche hace, ¿por qué tomáis leche? Porque hace bien, ahí vamos a ver si hace bien o no hace bien. Por el calcio, ahí vamos a ver si es por el calcio o no. Y lo otro es que porque siempre se ha tomado leche, y esa frase de siempre a mí me queda dando vueltas. O sea, de partida, a mí esa palabra me causa descoso, porque en realidad siempre yo empecé a buscar desde cuándo la humanidad ha tomado leche. Y en realidad empezamos a tomar leche hace 7.500 años, lo Sí, cual, lo cual dentro de toda nuestra historia como humanidad, que son 2,5 millones de años atrás, equivale solamente a un 0,3% de nuestra existencia. Entonces, cuando uno dice siempre, en realidad no es ni cercano a siempre, es en un corto periodo de existencia humana. Entonces, entendiendo eso, podemos darnos cuenta que en realidad durante la mayor cantidad de la vida del ser humano en este planeta no se ha consumido leche, ¿ya? claro. Y lo otro que encontré interesante, y que también tiene que ver con esto como intuitivo, es que se empezó a consumir leche, se cree que en la península de los Balcanes en Europa. Entonces, como había tanto frío y como había poca exposición al sol, se cree que en realidad estas personas tenían leche, tenían vacas por ahí y dijeron, ni siquiera es como ese conocimiento intuitivo, ¿cierto? Como probablemente les faltaba vitamina D y empezaron a adquirirla a partir de la leche y empezó el consumo. Una cuestión muy intuitiva. Pero en Claro. realidad, actualmente nosotros no tenemos como ninguna, no tenemos, la leche puede ser reemplazada por un montón de otros alimentos. Nadie desconoce como la presencia de nutrientes en la leche, pero sí la idea es que nos quede claro cuál es el costo y el beneficio. Correcto. Y ahí conversamos algunas diferencias básicas entre la leche humana y la leche de vaca, que harían que la leche de vaca pueda ser potencialmente dañina o ser menos tolerada. Y algo que parecía ser fundamental era la composición proteica de la leche de vaca, que tenía 3 veces más caseína, que una proteína que al parecer es mucho menos digerible. Entonces esto provocaría alteraciones a nivel gastrointestinal,
y con la evidente repercusión al alterar la microbiota y al poder alterar la barrera intestinal, otro tipo de alteraciones como la presencia de alergia, el riesgo de cáncer, que ya hablaremos, que está estudiado, o la mayor posibilidad de desarrollar algunos cánceres. Entonces, de alguna manera, como me quedo con lo que tú dices, en el sentido de reconocer que en la leche de vaca existen macro y micronutrientes que efectivamente pueden ser beneficiosos para el ser humano, pero todos esos macro y micronutrientes perfectamente los podemos obtener de otras fuentes sin los riesgos que hoy conocemos que pueden estar asociados al consumo de leche de vaca, que lo hemos visto en nosotros, lo hemos visto en pacientes, y hoy día ya la evidencia científica está siendo cada vez más categórica al respecto. Sí, vos. Respecto a eso, yo creo que tenemos que hablar igual como cuáles son los componentes de la leche de vaca, así como a grandes rasgos, pues, ¿cierto? Obviamente tiene azúcar, que también tiene lactosa, ¿cierto? Que, no, después vamos a hablar de eso. Tiene proteína, y lo que decía el Manuel recién, dentro de las proteínas que tiene, la que está en mayor concentración es la caseína, y que es la que se ha asociado con distintos tipos de alergia. Y de la leche ocupa un gran porcentaje esta proteína. También tiene gran cantidad de hormonas, y eso va a tener una repercusión directa en nuestra salud y en las enfermedades con las que se ha asociado. Y eso es obvio, porque en el fondo, ¿de qué manera un mamífero, una hembra mamífero, va a producir leche? Para que pueda producir leche, tiene que haber tenido una guagua, tiene que estar embarazada y después tener un crío. Entonces estas vacas, y qué es lo que normalmente ocurre cuando hay un embarazo, ¿cierto? Es que hay una elevación de ciertas hormonas, estrógeno, progesterona, ¿cierto? Y entonces hay una gran cantidad de estas hormonas en la leche. La otra cosa, esos son como los compuestos normales, por así decirlo. Y lo otro es, por ejemplo, la presencia de antibióticos. Porque como tú hablabas delante, y ahí podríamos hablar en algún momento quizás de la diferencia entre la leche cruda y la leche pasteurizada, pero la leche comercial finalmente, ¿cierto? Con toda esta revolución, ¿cierto? Y esta época antibacteriana que vivimos, que también lo hemos hablado en otros momentos, ¿cierto? La bacteriofobia, entonces se empezaron a pasteurizar, ¿cierto? A llevar a cierta cantidad de calor para eliminar las bacterias presentes en la leche. Pero, además de eso, como no están conformes con eso, actualmente se le agregan antibióticos, ¿ya? Para hacerla más estéril. Y que es lo mismo que pasa con la carne de las vacas. Y es increíble porque el 80% de la resistencia antibiótica actual ni siquiera sería de los medicamentos, sino que sería consumo de leche y de carne. Entonces ese no es un dato menor. Correcto. Y otra de las cosas que tiene, y que es algo que normalmente hay, es una sustancia opiácea que se llama casomorfina. Y esta sustancia es secretada normalmente en la infinita sabiduría de la naturaleza para que las crías, al tomar leche de la vaca, sientan una satisfacción y un relajo tal, ¿cierto?, que le den ganas de tomar otra vez leche de la mamá. Pero esta sustancia en los seres humanos no sería tan buena. De hecho, se asocia con, por ejemplo, autismo. Se cree que esa sería esa es como una de las teorías que pudiera gatillar el autismo en niños. Entonces, eso serían como las cosas que encontramos en la leche. Correcto. Entonces ahí hemos visto que asociado a lo que tú dices, ¿no es cierto?, que esta composición en los lácteos, que por ser prácticamente un alimento con mucho proceso desde que llegue, ¿no es cierto?, al consumidor, la presencia de hormonas, la presencia de factores de crecimiento tipo insulínico, Sí. se han asociado con algunas enfermedades directamente, y esto está asociado con, por ejemplo, con asma, con rinitis, con alergia. Ahí yo te he contado hoy día como yo la primera vez que escuché esto, debe ser hace unos 5 o 7 años, cuando leí un libro o una entrevista en realidad a Pedro Silva, que es un médico naturista, que hablaba, y a mí me llamó la atención, hablaba directamente que la leche puede producir asma,
yo era asmático en ese momento, me habían diagnosticado asma de chico, y Crónico, empecé a estudiarlo. te dicen crónico. Exacto, era crónico. Entonces empecé a estudiar este tema, me llamó la atención, me pareció que había evidencia importante para considerar a la leche como una causal o un exacerbante de estos cuadros alérgicos de nariz o alergia respiratoria, que también lo hemos visto mucho nosotros que hemos trabajado en pediatría y también alergia de piel. Entonces, yo personalmente, bueno, esto no tiene nivel de evidencia más que mi experiencia personal, pero algo que yo viví en mí, el eliminar el consumo de lácteos o reducirlo a un mínimo, realmente yo tuve un cambio de salud asociado a eso importante en cuanto a disminución de alergia respiratoria y que lo he visto en muchos pacientes. O sea, nosotros conversamos, otra cosa que nos da risa como esta pérdida del escucharnos nosotros mismos, que dónde quedó el sentido común. Entonces, yo me acuerdo, yo trabajaba en Coronel muchos años en pediatría y le preguntaba a la mamá qué le daba a su hijo en la mañana, y le da, ¿qué le da? Leche de vaca o reconstituida en polvo. ¿Y a su hijo le gusta? No, la vomita. ¿Y usted qué hace? No, lo obligo, pues si quiere tomar leche. Entonces, ahora me da mucha risa, porque en el fondo, como una mamá que ama ahí a su cría, le está dando un alimento, lo vomita una y otra vez, pero insistentemente se lo estoy enchufando porque me dijeron que le tenía que dar leche. Entonces, obviamente esto no pasa en todos los casos, porque hay pacientes o seres que tenemos distintas sensibilidades a los componentes de la leche, serán la posibilidad además de tener una alergia, ¿no es cierto?, una intolerancia, que ya lo conversaremos, pero cómo perdimos también nuestra capacidad de observación, de ver un niño que está lleno de granos, de ver un niño que está con alergia respiratoria importante, y con la evidencia que hay hoy día, sí o sí plantearnos cómo debiéramos disminuir, eliminar, intentar buscar otra alternativa para alimentarlo. Ahí me dice que alguien me dice que tiene ese recuerdo de la infancia, porque la verdad es que se da mucho hoy día en nuestra cultura, el que le tenemos esta ficha a los lácteos como si fuera un alimento absolutamente irreemplazable, eh, y que a veces vemos como el cuerpo mismo lo rechaza de manera explícita, y hoy día también tenemos evidencias relacionadas a alergias y a otras problemáticas. Oye, pero respecto a lo mismo que estabas comentando tú, que decís, ¿cómo una mamá enchufa la leche al niño si sabe que le hace mal? Bueno, porque en el fondo no hay empoderamiento, la gente no se hace cargo de su salud y además no sabe porque hay un tercero que parte desde la tele, ¿cierto? Donde te dicen a cada rato, donde sale, no sé, Tomás González con un vaso de leche diciendo que lo va a hacer más fuerte y cómo se lucha contra eso. Entonces, en realidad, por eso es que se insiste tanto y la mamá le vuelve a dar la leche y le vuelve a dar la leche, y por eso es lo que estamos haciendo ahora, tratando de que quede claro que en el fondo si el niño no quiere tomar leche y la vomita, o si a veces no la vomitan, porque ese ya, tu ejemplo fue como dramático, pero muchas veces los niños no quieren nomás, ¿cachai? Como, no, de verdad no quieren. Y yo lo vi en muchos pacientes, y también a modo de experiencia en el fondo clínica, yo le decía al Manu, creo que no he tenido ni un paciente que no se haya beneficiado de dejar de tomar leche. Ninguno. O sea, el 100% de los niños y adultos que han dejado de tomar leche me ha dicho que su salud ha mejorado considerablemente. Sí. Dentro de mi experiencia personal, mis tres hijos, la primera tomó leche de vaca, los otros dos no tomaron, y la primera tuvo una dermatitis atópica severa, pero severa, 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 sí, le sangraba la cara. Y inmunólogo, dermatólogo, yo en ese entonces no era médico, era interna. Eh, y un médico se le ocurrió pedirme como un examen para ver si era alérgica a la leche, y salió negativo, po. Entonces me dijo, no, en realidad no es nada, llénala de corticoides y listo. Y no se le pasaba a los tiempos. Sí. Y solamente se le pasó cuando dejó de tomar leche. Y respecto a eso del examen, como 4 años después, estaba positivo. Entonces también, de nuevo, el sentido común no le gana a los exámenes, no le gana a nada, ¿cierto? Si en el fondo Claro, había algo que estaba haciendo daño. exacto. Hoy Bueno, había hartas preguntas como de cómo reemplazamos la leche. Ahí yo sé que tú tienes experiencia y lo vamos a comentar después, pero en general es comiendo comida real, identificable, entera.
a mí me pasaba así como, le preguntaba a veces a los niños en la urgencia, oye, ¿qué te gusta comer? No, me gusta comer manzana o brócoli. Y dele brócoli en la mañana. Como que no existía ni siquiera la posibilidad de reemplazar la leche en la mañana por agua con frutas y verduras y legumbres, y por qué no. Que tiene que ver con algunas trabas culturales que yo creo que nosotros tenemos y con un mito muy arraigado de los lácteos. Alguien hablaba ahí de las guías del MinSal, que efectivamente recomiendan la leche, pero es sorprendente cuando uno mira para afuera, y hoy día hablamos, ¿no es cierto?, como referente, que yo lo uso mucho porque encuentro que es un lugar serio, que es la Universidad de Harvard, en su plato de alimentación saludable, dice explícitamente que, así como la traducción literal sería irse tranquilo, reducir, limitar el consumo de lácteos. Entonces, cuando ya vemos centros internacionales de peso limitando el consumo de los lácteos, citando exactamente lo que estamos diciendo nosotros, el riesgo de alergia, el riesgo de rinitis, el riesgo de asma, el riesgo asociadísimo con algunos tipos de cáncer, en particular cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de mama, ya vemos cómo sin duda el mundo científico está avanzando para allá. Vemos también las guías nutricionales de Canadá, donde si bien no eliminaron los lácteos, se consideran otras alternativas de líquidos beneficiosos en todas las etapas de la vida. Incluso ya se ha, digamos, aceptado la opción de no consumir lácteos una vez terminada la lactancia, que en condiciones óptimas, insistimos, debiera ser hasta los 2 años, y una vez terminado eso, se pudiera hacer perfectamente, tener un desarrollo normal sin el consumo de leche de vaca, y que tú lo has vivido, digamos, con tu experiencia con tu hijo, Tani. O sea, en realidad, Manu, todas las sociedades, no sé si todas, pero la gran mayoría de las que yo he leído, partiendo por la Sociedad Americana de Nutrición, avalan hablando como dieta vegana, o sea, más extremo, no solamente consumo Claro, de alimentación vegana, es factible, digamos, y se puede realizar en todas las edades del ciclo vital. Entonces, en el fondo, la leche es posible reemplazar los nutrientes que tiene en cualquier momento. Ahora, quiero agarrarme de algo que dijo el Cote ahí y que tiene razón. Yo creo que esa es la única recomendación real de tomar leche. Decía que en el fondo muchas personas que tienen un nivel socioeconómico muy bajo, que son personas que de verdad no tienen acceso a otro tipo de comida, y para ellos la base de su alimentación es la leche que le dan en el consultorio. Y que era un poco lo que decíamos nosotros, que si hay un niñito en África, ¿cierto? Y tiene solamente harina de maíz y una vaca, no le voy a decir que no tome leche. Es, claro. es obvio que si no tiene acceso a otra fuente de nutrientes, entonces sí lo tiene, sí consuma, porque efectivamente la leche tiene nutrientes, eso no lo podemos desconocer. Lo que Claro. nosotros estamos diciendo es que, además de tener estos nutrientes, tiene un montón de otros efectos en la salud, y entonces, si ponemos en la balanza, no tiene ningún sentido tomar la leche en el fondo. Correcto. Bueno, y ahí también algo que hablaba yo antes, que en el fondo hoy día tenemos que motivarnos a que este tipo de reflexiones, este tipo de evidencia hoy día vaya a sostener en el futuro medidas de política pública, como por ejemplo pudiera ser ir haciendo que ese alimento que se entrega de manera general en los consultorios vaya variando a fórmulas mixtas, vaya variando a fórmulas con vegetales, porque la evidencia en el fondo ya lo sustenta. Y lo que tú decías, claro, de un niño en África, a veces nos encontramos con esa realidad, o muy frecuentemente acá en Chile también. O sea, nosotros que trabajamos en Coronel, que es una zona con Vulnerable. bastante pobreza, al lado está Lota, evidentemente veíamos muchos niños donde no había mucha posibilidad de tener más alimento, o era una gran ayuda en el fondo el alimento que me daba, ¿no es cierto?, el consultorio o el hospital, y que era en este caso esta fórmula de leche, que aparte de algo que no hemos comentado, cuando uno mira los ingredientes de esas fórmulas lácteas, el primer ingrediente es leche y el segundo ingrediente siempre es azúcar, como conservante, como endulzante, y ya sabemos todas las problemáticas que produce el azúcar, digamos, en la salud humana. Sí, yo creo que para tratar de resumir, porque de repente como que empezamos a tirar un montón de información así mezclada, ¿en qué por qué en el fondo la leche se asocia a citología? ¿Cierto? Como dijimos delante, ¿qué cosa tiene la leche? Dentro de lo que dijimos que tenía mucha cantidad de hormonas, ¿cierto? Estrógeno, progesterona.
Y como tiene esa gran cantidad de hormonas, entonces se asocia a cáncer que dependen de hormonas, como por ejemplo el cáncer de endometrio en las mujeres posmenopáusicas, como por ejemplo el cáncer de ovario, como por ejemplo el cáncer de próstata y el cáncer de mama. Y para eso hay mucha evidencia. Entonces, para mí es impensado que tengo pacientes que tienen cáncer de mamas y que llegan a sus controles y les dan leche ahí mismo, digamos, y que el doctor le dice que tome leche, habiendo tanta evidencia, no puede ser. Por otro lado, ¿cierto? Están todas las patologías alérgicas. Ya dijimos, ¿cierto? Que había una gran cantidad de proteínas dentro de esa, ¿cierto? La caseína, y la caseína, como dijo el Manu, empieza toda una cascada inflamatoria, ¿cierto? Y provoca un problema a nivel del intestino que se llama permeabilidad intestinal, que es como que esto se vuelve un colador donde empiezan a pasar distintos tipos de sustancias que no deberían pasar normalmente, y empieza toda una hiperreactividad del cuerpo, ¿ya? Y aparece entonces la rinitis, las alergias, ¿cierto? Asma, etcétera. Y eso también ya lo sabemos, y entonces a un niño asmático, a un niño alérgico, si usted le saca la leche, se va a beneficiar enormemente esto. Por otro lado, las mujeres que están listos por lo mismo, ¿cierto? Por la gran concentración de hormonas que tiene, que puede provocar incluso infertilidad o en algunas falla ovárica precoz de menopausia precoz. Perfecto. Y si esto es lo que hay evidencia y lo que nosotros encontramos como artículo, piensa en como la fisiología del cuerpo y lo entendemos, y como hemos hablado un montón de veces, cómo la microbiota y cómo el intestino está involucrado en una serie de patologías, pucha, podríamos hablar de que todas las enfermedades autoinmunes probablemente tienen que ver con esto, de que la diabetes tiene que ver con esto. Eh, Otra cosa importante que sí dijiste, la presencia de una sustancia que se llama el factor de crecimiento insulínico, que efectivamente esta sustancia hace de que crezcan más, por ejemplo, los niños. Esa es una de las diferencias que sí se ha encontrado entre niños que toman leche y que no toman leche, que pudieran tener un poquito más, que podrían ser un poquito más grandes, pero no mucho más grandes tampoco. Pero esta misma capacidad de crecer hace que también aparezcan otro tipo de tumores, ¿cierto? Otro tipo de patología oncológica. Eh, Eso, como para Perfecto. cerrar. Vale. Oye, otra cosa que a mí siempre me gusta decir cuando hablamos de leche es cómo nos miente la industria, porque la gente que tiene problemas, que tolera más la leche, que en general todos toleramos más la leche, más cuando somos adultos y hemos dejado de consumirla, y es donde yo creo que no hay muchas dudas para desincentivar su consumo. Creemos que en los niños, ¿no es cierto?, siempre va a tener que ser más conversado, más guiado, porque hay más dudas, pero en los adultos no hay ningún problema con eliminar los lácteos, y si como comida real, variado, no voy a tener ningún problema con ningún macro o micronutriente. Y es que la leche sin lactosa no existe, porque si yo tomo leche sin lactosa, no, es que es leche sin lactosa. Entonces yo una vez me pregunté, o no sé dónde leí, o vi simplemente la caja, porque si uno mira los ingredientes de la leche sin lactosa, tiene leche normal con enzima lactasa, que es la enzima que sirve para metabolizar la lactosa. Entonces, es súper sorprendente porque nos convencemos de ciertas verdades que además están ahí mismo encima de nosotros. O sea, yo creo que tomo leche sin lactosa, entonces no me hace mal. Los lácteos me caen mal, pero tomo leche sin lactosa. La leche sin lactosa no existe y le están agregando la lactasa. Oye, Entonces, lo otro que también tiene ¿sí? que ver con, lo otro que también es sentido común, justamente eso que estáis diciendo. La lactasa es la enzima que nos ayuda a digerir la leche. La Claro, leche materna, la leche materna tiene lactosa, o sea, tiene una gran lactosa. Por lo tanto, el cuerpo tiene gran cantidad de enzimas y el niño digiere la lactosa de la leche. Entonces, claro. si pensamos que la gran mayoría de la aparición de la intolerancia a la lactosa aparece después de los 5 años, cuando ya esta enzima ha perdido, ¿cierto?, su número, su concentración y su efectividad, entonces como sentido común otra vez. O sea, si no tenemos la enzima para digerir la leche, ¿no será que no tenemos que tomar leche necesariamente? Exacto. Oye, creo que es como van como en 65 millones mundiales diagnosticadas de personas con intolerancia a la lactosa. Y es como obvio. Claro.
de acuerdo. Oye, bueno, eso. Creo que nos quedan algunos minutos. Han Ok. preguntado harto por alimentos, a aumentar su consumo en niños. Yo que quiero insistir en que creo que como es un tema sensible, en niños deberíamos siempre buscar ayuda profesional. Si es que alguien quiere dejar los lácteos, creo que es lo responsable. Eh, y creo que hay un gran mito, un gran tema del calcio. Y primero me quería referir, antes de preguntarte como alimento y más en base a tu experiencia, a esta locura que hay o a este reduccionismo que muchas veces nosotros aplicamos. Tengo intolerancia a comer clavos, claro. Entonces yo eh, con un razonamiento reduccionista pienso que el calcio es fundamental para la salud ósea. Pero cuando vamos a estudiar la salud ósea, nos damos cuenta que es fundamental el ejercicio físico por el impacto mecánico, que es fundamental el tomar sol, que lo hemos insistido, lo vamos a insistir hasta el cansancio, porque el tomar sol permite la transformación de vitamina D en la piel, lo que es un gran déficit, y la vitamina D es una hormona que se asocia directamente con el metabolismo o con el proceso, digamos, que vive el calcio en el cuerpo de mineralización, desmineralización ósea que está ocurriendo de manera constante. La masa muscular secreta hormonas que se llaman mioquinas, que por cercanía con el hueso van haciendo este proceso de mineralización que se dé, digamos, de manera más fisiológica. Entonces, la salud ósea, este miedo a la osteoporosis, este miedo a la fractura, no depende solo del calcio, depende de muchos otros factores y en general, como siempre decimos, la mantención del peso, un sistema inmune sano y en este caso una salud ósea sana va a ser el resultado de un estilo de vida saludable y en ningún caso va a depender de la pastilla que yo me como o de tener la certeza de que estoy comiendo solamente el calcio adecuado, sino que es algo que es evidentemente multifactorial porque así funciona el cuerpo humano. Exacto, muy bien. Oye, y respecto a la osteoporosis que dijiste también, desmitificar al tiro eso, porque hay un estudio súper largo, se hizo como Sí, por 2 años en 77.000 mujeres, donde de verdad no fue posible encontrar una relación entre osteoporosis y menor consumo de leche. O sea, a las mujeres que consumían una gran cantidad de leche tenían igual cantidad de osteoporosis que las que no consumían leche. claro. Entonces, no seguir con la cuestión de tomar más leche para tener huesitos más sanos, no va por ahí la cosa, sino que como decía el Manuel, es una mezcla de factores que hay que considerar. Claro. Respecto, Oye, pregunta a la experta, entonces, como ya quedan unos minutos, ¿cuánto que ante esta ansiedad de los niveles de calcio que necesitan los niños, ante la necesidad de reemplazar la leche, ¿cuál fue tu experiencia personal criando niños sin lácteos? ¿Y qué es lo que tú has leído que dice la evidencia o las composiciones de algunos alimentos que pareciera ser relevante aumentar su consumo o tener presente al momento de criar un niño que no consuma lácteos? primero, que es algo que también vimos en un live del otro día, leche por formato leche, que es lo que decías tú también. O sea, como sacarse de la mente eso de, y si no le doy la mamadera en la mañana, entonces, ¿qué le doy? No le puedo dar nada más. O sea, primero sacarse eso. Pero, por otro lado, si el niño de verdad es chiquitito, porque desde muy chico se pueden hacer cambios de distintos tipos de leches, pero le podemos dar leches vegetales. Dentro de esto, ¿cierto? Hay distintas, de nuevo, lo que es lo calcio, un alimento no es Te solo... escucho, pero no te ves. ¿Aló? Hola. Ah, ya, pero ¿Ahí sí. sí? Dale. No, se cortó. Voy a invitar de nuevo para la parte final. A ver si se mejora con eso la conexión. A ver, vamos a invitarla de nuevo porque está en plena inspiración de darnos algunos datos prácticos. Hola, Daniela. Oh, no sé qué pasó, morí. Ya, ¿Me pero te escuchas? escuchas. Dale. ¿Me escuchas? Sí, Ya, bacán. Que en el fondo un alimento no es solamente calcio,
Entonces, no porque cierto alimento tenga gran cantidad de calcio, le voy a dar todos los días ese alimento, porque entonces estoy dejando de darle otro tipo de sustancias, ¿ya? Que también son súper importantes. Entonces, en mi experiencia, siempre una alimentación variada, ¿cierto? Variar el tipo de leche, si es que se va a cambiar por una fórmula láctea, o sea, de una leche vegetal, por así decirlo, ya una bebida vegetal, siempre ir cambiando las semillas, ¿ya? Yo le hacía distintos tipos de semillas y distintas combinaciones. Por ejemplo, un día le daba leche de almendras, al otro día le daba leche de coco, al otro día le daba leche de sésamo, al otro día de nueces, y así iba variando cada día o cada 2 días de las leches que le estaba dando. Y después ya, cuando eran un poquito más grandes, simplemente formato leche nunca fue. O Claro. sea, eso de la leche en la mañana o en la noche, la mamadera, fue hasta que fueron súper chicos, no sé, 1 año y algo máximo. Y después fue simplemente que aprendieran a comer alimentos reales que aportaran calcio. Es importante decir de que no hay como, todavía no hay, no está como muy eh, claro cuál es la cantidad diaria de calcio que se necesita. Mm, Y eso es algo que probablemente va a ir variando, ¿ya? Entonces, sí, también considerar de que, por ejemplo, los gringos recomiendan 1000 miligramos diarios y los de Reino Unido recomiendan la mitad, 500. claro, Entonces, partiendo de la base de que probablemente necesitamos menos de lo que realmente necesitamos, no hay que volverse loco con eso, pero sí consumir distintos tipos de alimentos. Por ejemplo, dentro de los alimentos que tienen más cantidad de calcio están todas las hojas verdes y la familia como de las brásicas. El brócoli, el kale, ¿cierto? El kale, las hojas de mostaza, los berros, todas las hojas oscuras, las legumbres, particularmente porotos negros, los frutos secos. Ahí donde están principalmente las fuentes de calcio. Por ejemplo, a ver, así como en términos prácticos, 2 tazas de porotos negros equivalen a 1000 miligramos de calcio. Entonces, si pensamos que lo más probable es que sea la mitad, o si queremos asegurarnos al tiro con los 1000, si comemos en la mañana, ¿cierto? Una taza para un niño de porotos negros y en la noche vuelve a comer porotos negros con una ensalada, entonces va a estar bien. El sésamo tostado, ¿cierto? La pasta de sésamo, el tahini, 2 cucharadas de esto también equivalen a 1000 miligramos de calcio. Entonces, no es una gran cantidad. El kale, una taza de kale, que también sí, puede ser metido, ¿cierto? En algún jugo, en algún batido. Entonces, eso es lo que hay que ir haciendo, ir variando y ir correcto. metiendo tipo de alimentos. Sí, Y lo otro que no sé si lo dijiste en antes, pero que también tiene que ver con eh, la presencia de la vitamina K, ¿te acordáis? sí, Que en el fondo consumir una mayor cantidad de vitamina K va a hacer que tengamos cierto mejor mineralización ósea. Y acá está de nuevo todas las familias de las hojas verde oscura. Entonces, súper correcto. importante que los niños aprendan, y los adultos, obviamente, a incorporar este tipo de alimentos a diario, Mm, ir Pinaca, variando. Pero no pegarse con una cosa, no claro, así como espinaca todos los días, sino que un día espinaca, al otro día cale, al otro día selga, ¿cachai? Siempre hay que ir variando, es lo mismo que le decimos a los pacientes, o sea, variar colores y variar distintos tipos de semillas y de legumbres nos va a asegurar que tengamos una ingesta normal de todos los nutrientes que necesitamos. perfecto. Oye, buenísimo, Dani. Creo que algo que siempre nos preocupa desde este mito cultural, ¿no es cierto?, que es el consumo de calcio. Y ahí quería nombrar algo que tú hayas publicado hoy día en Instagram, que lo dice explícito la Universidad de Harvard en su plato saludable, con sus recomendaciones de salud pública. Ante la duda o ante la problemática de cómo obtener calcio, dice de manera explícita, ojo con el calcio, la leche no es la única fuente, ni siquiera la mejor. Entonces esto tampoco es un invento nuestro, sino que hoy día hay evidencia de peso,
las mejores universidades del mundo en sus recomendaciones de salud pública están dando exactamente estos mismos consejos, así que para que comprendan lo que estamos hablando nosotros, no es ocurrencia nuestra, sino que lo estamos haciendo de manera súper responsable. Oye, Dani, yo creo que podí dar vuelta a tu cámara, debes estar mirando para el otro lado. ¿Ah, en serio? Oh, qué Yo creo que raro. eso, pero no te quise interrumpir porque estaba ahí embalada con el calcio, eso era. Perfecto. Bueno, la voz de Ultratumba ahí Qué nos buena, enseñó entonces los alimentos bacán. eh, que son ricos en calcio y cómo podemos hacer algunas cosas prácticas con los niños. Y me quedo yo con cosas súper simples de eso, o sea, como decías tú, ¿Qué hora es? comer alimentos reales en abundancia, comer vegetales de diferentes formas, de diferentes tipos, de diferentes colores, de diferentes sabores, de diferentes olores, nos va a ir asegurando de manera intuitiva una nutrición completa en macro y micronutrientes y, y ahora sí Oye, fue. qué Y pega. cuando haya dudas más específicas, creo que es súper responsable poder hacer una consulta con un profesional que sepa de esto, como por ejemplo la Dani. Ahora no te escuchas. Bueno, ya nos quedan como 2 minutos, así que nos vamos a despedir. Los que tengan dudas pueden mandarnos mensajes por interno, pueden seguir a la Dani, que siempre comparte información de esto en su Instagram. Y quienes tengan niños, quienes quieran buscar alguna alternativa y ser responsables, los invitamos a que puedan hacer consultas también con alguno de nosotros. Yo creo que la gente me escucha, Dani, pero la Dani no me escucha. Así que bueno, espero que se haya escuchado lo último. Darle las gracias a la Dani, gracias a la gente que nos escuchó.